de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. Claro, ¿cómo se enredan eso? A ver, Claudia, ¿qué estás diciendo? 8:32. No, que digo que es raro porque la verdad es que hay un mundo donde desde el día viernes por lo menos solo se habla de la frase menos, ¿cómo es? Menos Narbona y no, más Narbona y menos Creig. Que dijo el presidente en la inauguración de una desaladora en la minera Los Pelambres. Esto fue el día... Ante los empresarios. Sí, el día jueves. El día jueves. Y todo el mundo quedó como, ¿qué quiso ya, pero es que no solo el mundo todo quedó, sino que se ha convertido en un tema. O sea, hay reportajes sobre el tema. Viene una carta en el diario pero hoy día. viene una columna ayer en el Mercurio. Ayer el ministro Mario Marcel le preguntaron, a la vocera también. Tenemos a nuestro panelista de martes, Cristian Valdivieso. ¿Cómo estás, Cristian? Director de Criteria. ¿Tú sabes quién es Creig? Todo el mundo habla de esto. Es tan importante, bueno, pero lo que pasa es que como que nadie entiende lo que quiso decir el presidente. Ese es el punto. Espérate, yo solo voy a decir una cosa. La vocera de gobierno no sabe. Le dice, no sé lo que quiso decir el presidente. ¿Cómo no le pregunta para tener una respuesta? No, ni siquiera le dijo a los periodistas, pregúntenle al presidente. Sí. Bueno, buenos días, ¿cómo estás, Cristian? Bien, no, es que vamos a hablar de eso hablar, solamente, sí. Vamos a pasar No, por pero ahí, igual, ¿no? a ver, lo primero es que si hubiera una interpretación directa obvia, claro, todos los ministros sabrían lo que quiso decir el presidente y evidentemente los pilló a contramano, a contrapié, pues si los ministros no tienen ni idea qué es lo que dijo el presidente. Pero entonces, es que imagínate. Entonces empezamos a especular y el presidente parece que ha hablado de un acertijo. Los tiene a todos haciendo acertijo. Claro, es bastante evidente que esto tiene que ver con que el presidente estaba molesto, o sea, lo más probable, porque estas son hipótesis, ¿verdad? El presidente estaba molesto con un tuit que había subido hacía poco antes de la inauguración el presidente Quiñenco, el expresidente Andrónico Luksic, criticando el manejo económico del gobierno y de alguna manera el presidente fue a la casa de los Luksic a enrostrarles que prefería más la actitud del mundo que venía de los, no Narbona, sino que los Fontbona, que tenían que ver con las mineras, más que los que venían del mundo del otro lado. Exactamente, sí, es evidente. Ahora, claro, acciones generan reacciones, pero lo que uno esperaría, sobre todo el presidente de la República, es que tenga un cierto temple y que controlar este tipo de cosas, porque además, si no fue eso lo que quiso decir... Lo mínimo que uno esperaría es que hubiera una pauta desde La Moneda que dijera, no, lo que el presidente dijo o habló era de dos poetas, que uno tenía un tono más color esperanza y otro tenía un tono más color rojo o guerra. Intelectual respecto de las ideas de izquierda. Existen, según una carta en el Mercurio, escrita hoy día por Santiago Rego Sánchez, él descubrió, en Google nomás, no una cosa más sofisticada, que existe Hernán Narbona Vélez, poeta, Valparaíso 1949, y Santiago Creig, Buenos Aires 1978. Los dos poetas. Bueno, si eso fuera, creo yo que la pauta de La Moneda hubiera sido bastante fácil y todos los ministros del día domingo hubieran tenido una respuesta consistente, coherente y además alineada. Si vamos, Cristian Valdivieso, a otros temas que marcan jornada. Partamos brevemente por uno que probablemente va a levantar olita y después vamos a los municipales, que es un temona. Pero a propósito de la configuración de fuerzas políticas en el escenario nacional, estuvo ayer el senador del Partido Comunista Daniel Núñez con Mónica Rincón en CNN y dijo una frase que probablemente va a traer vuelo, porque plantea, dice él, que para que avance la reforma del gobierno, el gobierno va a tener que convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas, porque el Senado tenemos un quiebre brutal. Y esto es probablemente un punto de fuga del que no habíamos puesto en escena, lo hemos visto en Colombia, digamos, con Gustavo Petro. ¿Pero te parece que puede generar algún tipo de olitas o lo radica solo en la declaración de un senador? No, yo creo que esto es más bien la declaración de intenciones del senador y del Partido Comunista. Que claro, al gobierno le gustaría, pero el gobierno sensatamente sabe que con el 30%. Ninguna de sus reformas, y más allá del 30%, ninguna de sus reformas hoy día, por lo menos lo medular, cuenta con una adhesión amplia de la mayoría ciudadana y el gobierno de alguna manera está empujando contra las subjetividades que están hoy día dominando a la población. Entonces, desde esa perspectiva es difícil que haya una presión mayoritaria ciudadana más allá de sacar algunos buses organizados con gente militante o sea, no tiene apoyo el senador Núñez para una... No tiene apoyo, yo creo que sí, probablemente capitalizan algo a propósito del año electoral en sus propias huestes, pero al final del día lo que se genera es una tensión política y una tensión que finalmente, creo yo, no le favorece al gobierno. Ahora, no es primera vez que el Partido Comunista toma esta
esta postura de como con una pata en el gobierno y una pata en la calle. Yo me acuerdo en el gobierno de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, Partido Comunista era parte de ese gobierno, y Camila Vallejo creo que fue la de la frase, nosotros estamos con un pie... pata dije yo, perdón, con un pie en la calle y un pie en el gobierno. Como que el Partido Comunista siempre ha jugado un poquito a eso, ¿no? Ahora, en ese momento tal vez les resultó, o pudieron ser porque estaban en la calle, en ese momento había muchas manifestaciones, pero hoy día tú no ves que haya, digamos, agua en esa piscina, que puedan provocar algo. No, yo creo que es difícil, en esa piscina al menos. Lo que pasa, Connie, creo yo, es que de alguna manera el Partido Comunista y cierto sector del Frente Amplio, no estoy juzgando intenciones, de alguna manera extrañan, echan de menos o tienen una cierta nostalgia de la época del estallido social, o de esa época, ¿verdad? Donde de alguna manera cuando estaban en las calles. Esos relatos eran dominantes en la sociedad. Claro. Y eso es interesante la justicia, porque la justicia, el tema de la desigualdad, los abusos, las élites que de alguna manera tenían horquillado al pueblo en ese minuto. Entonces, perdona, para cerrar esa idea. Entonces, cuando ese relato en un determinado momento se transforma en dominante en la sociedad, la posibilidad de aleonar a la sociedad y sacarlos a la calle era mucho mayor en las lógicas de lo que planteaba el Partido Comunista o lo que le hacía sentido a ese mundo del Frente Amplio. Pero hoy día uno puede decir que a lo mejor las condiciones objetivas no han cambiado, pero las condiciones subjetivas han cambiado significativamente y el relato dominante va por otro lado. El problema principal de Chile hoy día, no digo que sea objetivo, no tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con la inseguridad, con la falta de crecimiento económico, y esos son los dos focos más relevantes sobre los cuales la ciudadanía está juzgando el actuar de los políticos. Y eso demuestra dos cosas. Uno, a una derecha que se atrinchera y que no quiere moverse mucho en su pacto fiscal, tampoco en reformas sociales, y un Partido Comunista que está de alguna manera ansioso por volver al pasado. Sí, pero hay algo que creo que tú vas a la médula del asunto, que uno entendería que después de el estallido social, de las lecturas que se han hecho, de dos procesos constitucionales fallidos, por lo menos en el mundo del oficialismo, el gobierno, el Partido Comunista, el Frente Amplio, entenderán que las condiciones cambiaron y que la agenda cambió. Uno podría decir que en el caso de la ministra del Interior, Carolina Toá, entendió que la agenda de seguridad entró en la moneda con todo y que todo lo demás tuvo que quedar en un cajón. Yo creo que ella lo ha entendido. Pero declaraciones como las que hace el senador Núñez da a entender como que él no entiende que hay una subjetividad que a lo mejor cambió y en que las prioridades ya no están en esa agenda social ni en movilizarse en las calles, sino que en lo que tú dices de tener mayor seguridad en su día a día, económica también. Es decir, se entenderá, porque si el mundo de la política no lo entiende, es difícil que puedan empalmar con lo que la ciudadanía está pidiendo. Sí. No, yo creo que lo entiende, particularmente el Partido Comunista, el Frente Amplio, pero se resiste a entenderlo, y además al mismo tiempo también entiende que de pronto hay ciertos relatos, ciertos vientos que favorecen ciertas temáticas, y esas temáticas tienen hoy día más que ver con temáticas más típicamente de derecha, pero también buscan mover los vientos en otras direcciones. O sea, y aquí lo que hemos visto es una acción más coordinada probablemente de lo que nosotros pensamos en las declaraciones de la ministra Jara, y empezar a apretar a los empresarios, que el problema tiene que ver con los sueldos que están pagando, que el problema no tiene tanto que ver con el crecimiento económico, sino que esta retórica o esta narrativa de los abusos. Porque, insisto, al final del día, las sociedades se van moviendo por condiciones objetivas y profundamente también por condiciones subjetivas, y a veces frente al mismo hecho priman dos interpretaciones muy distintas en distintos siglos de los momentos políticos del país. Claro, porque ahí es súper interesante, Cristian, tratar de entender, y tú nos puedes ayudar, porque no es que se hayan resuelto las problemáticas que tenían a la gente en la calle durante el estallido social, y que, como tú dices, es lo que tal vez el ambiente que echa un poco de menos el Frente Amplio y el Partido Comunista. No es que se hayan resuelto los problemas, no tenemos todavía reforma de pensiones, no hay pacto fiscal. No hay nueva constitución por de pronto. No hay nueva constitución, claro, pero es que ahí hubo una discusión, todavía hay una discusión si la gente lo que pedía era nueva constitución o no, o si era la solución. Pero sí había una demanda por justicia en la salud, en el acceso a la salud, en el acceso, ¿cierto?, en las pensiones. Nada de eso se ha solucionado. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento cambió de tal manera la agenda que hoy día, como dices tú, los temas que están preocupando a la gente, uno puede decir, bueno, pero es que la delincuencia, el crimen organizado se tomó la agenda porque efectivamente las cifras así lo dicen, etcétera. Pero
pero no es que se haya solucionado lo anterior. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Bueno, es que eso es lo interesante, mirar la política más allá de la coyuntura, mirarla un poquitito por arriba. Sí. Fíjate, Connie, que durante la época del estallido, y previo al estallido, porque esto no es solo lo que pasó durante el estallido, el 73% de la población, lo tenemos medido y lo hemos mostrado, el 73% de la población decía que en los últimos 30 años la desigualdad en Chile había aumentado significativamente. Y los datos no decían El 73%, el Gini no decía eso, los datos no decían eso, pero subjetivamente el relato que dominaba era que el problema central del país tenía que ver con la desigualdad, los abusos y las asimetrías que habían entre unos pocos y las grandes mayorías. Hoy día, que la desigualdad se ha acrecentado objetivamente, porque lo que tenemos hoy día es mayor desigualdad, producto de la pandemia, producto de mil cosas, del problema económico, solo un 30% de las personas dice que en los últimos 30 años la desigualdad ha disminuido, ha aumentado significativamente. ¿Qué es lo que cambió en el camino? Es la interpretación que hay respecto de la realidad. Si en 2019 y durante un tiempo del 2020 también el imaginario era de una clase media que se había empobrecido y que ya no tenía horizonte de movilidad social, y eso se explicaba por la desigualdad, incluso por la transición, hoy día esa clase media sigue teniendo esta misma lógica más raquítica, donde no hay movilidad, donde no hay horizonte, pero la explicación tiene que ver con la crisis económica, la explicación tiene que ver con la inseguridad y con la falta de mecanismos para poder volver a poner al país en marcha. Esos son los relatos, finalmente, que terminan moviendo a la política y que terminan, de repente, teniendo ciertas improntas que los políticos interpretan como más de izquierda o más de derecha, pero no quiere decir que los países o el país se haya izquierdizado para el estallido social o se haya derechizado en ahora. la interpretación que la ciudadanía está haciendo de eso. Pero esto tiene que, normalmente los fenómenos políticos, sociales encarnan, sí. Buscan finalmente una figura. En ese sentido, primero, Gabriel Boric no lo estará entendiendo, y dos, ¿será Evelyn Matei la que está encarnando de alguna manera este cambio subjetivo de las emociones? Hoy día Evelyn Matei está encarnando muy bien, sintetizando muy bien este cambio subjetivo de las emociones, que pasa, para ponerlo en términos gruesos, de la rabia, ¿verdad?, que generó la violencia, el estallido rabia, ¿verdad?, el incendio, al miedo, al temor. Y eso genera varios fenómenos, pero entre otras cosas, que cambia el foco, ¿verdad?, de los cambios, de la presión, del foco en la violencia, de impugnar a la clase política, a una sensación de la preocupación tiene que ver hoy día con la seguridad, tiene que ver con los temas económicos, pero también, Claudia, cambia en el sentido de que se revaloriza la gente conocida, es decir, los diablos conocidos más que los diablos por conocer. Y eso ha llevado a una suerte de interpretación de que Evelyn Matei puede sintetizar bien dos cosas que hoy día la gente demanda. Primero, que ella está en oposición al gobierno, que por mucho que tenga un 30% tiene una mayoría que está crítica al mismo. Pero además, que ella encarna de alguna manera el relato de los 30 años, que se ha revitalizado de alguna manera. Y la pregunta es fue parte de porque los 30 fue parte, años, de alguna manera, ella es una concertacionista, si esa es la paradoja, porque ella era parte de la política de los acuerdos, de los momentos en que Chile avanzaba, cuando Chile crecía económicamente. La pregunta es, ¿cuánto rato va a durar este reencantamiento con un pasado que no es que la sociedad interprete hoy día como muy virtuoso, pero lo interpreta evidentemente como mejor que el presente que estamos viviendo, y sobre todo con la proyección a un futuro que no se ve esperanzador? Claro, y la pregunta, en el caso, por ejemplo, de Evelyn Matei, concretamente, es cómo ella, porque da la impresión por lo que tú dices, Cristian, que esto también podría cambiar en 2 años más o en 1 año más. Podría también cambiar si es que pasan algunas cosas, por supuesto. O sea, tal vez si digamos, vienen otras crisis y la seguridad deja de ser tema o no tema prioritario, y empiezan a mirarse o empiezan a aflorar otras rabias o otras sensaciones de emociones, claro. ¿Cierto? Otras emociones. Entonces, la pregunta es, claro, ¿cuán seguro es esto? ¿Cuán seguro es que Evelyn Matei, como está hoy día liderando en las encuestas, me imagino que ella tiene que estar tomando la decisión de si me repostulo a las municipales, cuál será el mejor camino para poder llegar bien a una carrera presidencial que todavía falta, para la que todavía quedan 2 años, que todo puede pasar, ¿o no? Bueno, ya está muy arriba en las encuestas y eso no siempre es bueno. Queda un año 8 meses todavía para la elección presidencial. Y ella lo que está encarnando hoy día es la mejor representación de lo que fue la concertación, que puede ser una suerte paradoja. Raro, una suerte paradoja. Ella es hoy día
la encarnación misma del imaginario de lo que fue la Concertación. Eso tiene de bueno que estamos en un momento más bien regresivo, donde las búsquedas del pasado son más, no sé, digamos, virtuosas o más... o donde se encuentran momentos donde la gente sentía que habían cosas positivas y el presente se vive con mucha dificultad, con mucho temor y el futuro no se ve esperanzador. La pregunta es cuánto va a durar esto, esta vuelta al pasado, cuánto va a durar el cansancio de la sociedad que se aburrió de buscar por los lados. No nos olvidemos que esto convive, cortito, esto convive con la lista del pueblo, convive con un gobierno que no había gobernado nunca, outsider, convive con un segundo proceso constituyente donde el sartén lo tuvieron los republicanos que tampoco habían gobernado. O sea, la gente buscó por afuera y hay un cansancio y un temor de seguir buscando y por eso es que todavía no emerge un líder populista y hay más bien una vuelta al pasado. La pregunta es cuánto va a durar eso. Ya, es que esa es la duda que te quería plantear sobre el líder populista, porque hoy cualquier analista te dice que y hay estudios recientes de cómo, comillas, la buquelización de la política puede ser una amenaza en Chile. Digo, no todos consideran que Javier Milei y Nayib Bukele son lo mismo. Probablemente representan cosas distintas. Uno tiene que ver con la casta, el otro tiene que ver con los temas de la seguridad. Podría darse una combinación. No hay en Chile hoy día uno que pueda cristalizar esos dos, pero sí podría ser una amenaza. Sí. Entonces, y eso es totalmente el blanco oscuro de lo que tú dices de Evelyn Matei, que representa el pasado, la zona segura, en el sentido de que uno sabe cuál es su accionar político, qué es lo que pasa cuando se asume con esa política, a alguien que pueda aparecer sorpresivamente encarnando emocionalidades que quizás son más instantáneas, más viscerales, quiero decir, más que la emoción de quiero estar mejor solamente. ¿Puede pasar eso? Sí, bueno, el espacio está abierto. La pregunta es por qué no aparece. De hecho, todo lo que hemos visto el último tiempo, el caso Audio, ¿verdad? El caso Hermosilla, el caso Tribunales, el circuito extrainstitucional del poder, por decirlo de alguna manera, alimenta la discusión populista. El tema, hoy día, creo yo, tiene que ver con que ante la predominancia del miedo, la gente está buscando más bien refugiarse en lo conocido. Ante la predominancia del fracaso de lo nuevo también, la gente ha dejado de buscar lo nuevo y estamos en un momento donde la búsqueda por fuera tendría que encarnarse en alguien que apareciera realmente muy verosímil para las personas, es decir, me transmite más seguridad de lo que es el refugio en el pasado, que es lo que está representando Evelyn Matei. Es una noticia en desarrollo, pero que está atenuada hoy día por los dos fracasos constitucionales y el temor de la gente a seguir buscando en el pasado. ¿Y cómo quedan? En lo nuevo. En lo nuevo, digamos. ¿Y cómo queda el gobierno, el oficialismo, que además tiene estas dos almas? Porque cuando tú dices Evelyn Matei representa en el fondo como la época de la concertación, de los acuerdos, claro, pero ahí está el socialismo democrático también, que todavía yo creo que no pueden creer que se está revalorando los 30 años que fueron tan vilipendiados. ¿Cómo queda el gobierno? Cuando uno ve, por ejemplo, este enfrentamiento con el empresariado del que tú hablabas al principio, esto de decirles paguen más, de enfrentarse con ellos, de interpelarlo, ¿es una estrategia electoral, política? ¿Es algo del momento? ¿O digamos hay una búsqueda de un mayor? No, yo tengo la impresión de que en lo grueso hay una suerte de capitulación de una parte del gobierno. Es decir, ya nosotros no fuimos el gobierno que queríamos ser, tampoco vamos a lograr ser el gobierno de la economía, del crecimiento económico, no vamos a lograr ser el gobierno de la exconcertación, porque a muchos no les interesa, y de alguna manera viene el tiempo electoral y por lo tanto saquemos nuestras banderas y volvamos a llamar, ¿verdad?, a la base para que vote por nosotros y para recuperar de alguna manera la fuerza social que en algún minuto tuvimos. Entonces, la pregunta al final del día tiene que ver con, si el mundo de la izquierda del gobierno, el alma frente amplista, si se quiere, y comunista, está capitulando respecto de hacer las grandes transformaciones en este gobierno y diciendo, vamos a bajar 2 cambios, nos vamos a guardar hasta que los vientos estén nuevamente a favor nuestro, porque si hoy día entregamos vamos a quedar como lo mismo que los anteriores y no nos vamos a diferenciar para cuando los vientos cambien. Esa tensión está puesta hoy día en el Pero Frente si Amplio. esa capitulación está puesta en el Frente Amplio y esa decisión y tiene que ver con lo electoral, eso supondría también que el que está capitulando es el mundo del socialismo democrático. O está capitulando en conjunto con el alma más de izquierda del gobierno, o está capitulando frente a ellos. Y por lo tanto la pregunta que se instala hoy día es ¿qué va a hacer el socialismo democrático frente a esto? Porque mientras se revitaliza la idea del crecimiento económico, se revitaliza la importancia de la movilidad social, se revitaliza la posibilidad de buscar un sueño país que sea más transversal, más convergente, y de alguna manera eso revitaliza a los 30 años, quienes están
capitalizando la revitalización no son quienes fueron los ejecutores centrales de los 30 años, sino porque que más bien es la centroderecha o la derecha. Porque no tienen figura y porque están indiferenciados frente... A ver, lo digo de otra manera. Por cada ley que se aprueba en favor de combatir el crimen organizado, ¿verdad? Por cada ley, los llamados que hace el diputado o el senador Núñez a salgamos a la calle, ¿verdad? Terminan siendo mucho más relevantes y pasan a ser la figura y el llamado a recuperar el espacio público, a hacer el fondo y no lo más relevante, lo más visible desde el punto de vista de la sociedad. Entonces, esa tensión hace que termine una suerte de suma cero y donde el gobierno queda más articulado en la lógica de lo que fue la dinámica del estallido social y en esos tiempos y en ese relato. Pero ese relato hoy día no tiene fuerza ni tracción mayoritaria en la sociedad. Claro, y la pregunta es, lo que dices tú, es qué va a ser el socialismo democrático, si va a irse en ese mismo, en esa misma tendencia con Frente Amplio Partido Comunista, o va a decidir en algún minuto yo tengo que diferenciarme porque si no voy a perder con ellos. Van a capitular también como está capitulando los otros, pero estos estarían capitulando de alguna manera, entregándose. Pero gratuitamente. A este otro, no sé si gratuitamente, porque la pega, el poder, los cargos también son relevantes y también la responsabilidad política. La responsabilidad política de sostener un gobierno. Entonces, es ahí el punto. Cuando uno dice, mira, el presidente Boric mantiene un 30, un 33, un 32, que lo hemos conversado 20.000 veces, y nosotros lo discutimos en algún minuto, que se podría ser el legado, eso no es tan distinto al apoyo que sigue teniendo el estallido social. O sea, cuando tú preguntas si el estallido social fue más bien positivo, más bien negativo para el país, en algún minuto el positivo estaba en 65. Sí. Hoy día está en 35. Es decir, hoy día la gente, la mayoría cree que fue negativo, pero hay un 35% que todavía cree que esos vientos, ese momento para el país fue un momento positivo y por lo tanto si tú crees que es algo positivo, estarías esperando que eso llegue a repetirse. Y una base de 35% no es mala. Claro, el tema es que para gobernar necesitas mayorías políticas. El tema es que para gobernar, y por eso que volvemos a la conversación anterior, si un sector del gobierno ya capituló, dijo, se resignó, bajó 2 cambios, estamos en un gobierno de administración donde la pretensión no es hacer grandes cambios relevantes porque creen que no van a tener la fuerza, ni tampoco abrazar aquellas cosas que finalmente ellos, en su juicio, creen que favorecen más bien a la centroderecha o al centro político más que a la izquierda. Están pensando también en las municipales, me imagino. Bueno, sí, es un tema que queda pendiente para una próxima vez. Gracias, Cristian Valdivieso.